hemos invitado a nuestro living a Juan Pablo Quintero, precandidato a senador por Encuentro Vecinal Córdoba. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias por venir. No, gracias por la invitación, Pato. Bueno, un gusto, un gusto. Igualmente. Encuentro Vecinal Córdoba, contale un poquito a la gente qué partido de qué, de derecha, de centro, de izquierda, quiénes lo conforman, qué ofrecen. Contale un poco a la gente. Yo evito habitualmente los etiquetados, ¿no? Estas rotulaciones que tenemos con los que es tan común para poner en determinado lugar los espacios políticos. Encuentro Vecinal es un partido pequeño que tuvo durante mucho tiempo como máxima expresión política una banca en la legislatura, que era la de Aurelio García Elorrio. Yo a él lo conozco hace muchos años, desde mi época de trabajador del Poder Judicial. Él litigó durante toda la vida. Y cuando nos encontramos en la legislatura se dio un encuentro natural, ¿no? De estar siempre en la misma sintonía, mucho más que con el interbloque que yo conformaba, que era el interbloque de Cambiemos, que era Frente Cívico, UCR y PRO. Bien. Y lo que había logrado Encuentro Vecinal hasta ese momento era una banca en la legislatura. En el 2019, luego de mi renuncia como legislador, 13 de marzo del 19... ¿Por qué renunciaste? Recórdaselo a la gente. Yo renuncio porque en ese momento pasó algo parecido a lo que sucedió ahora en el cierre de las listas, cuando teóricamente iba a haber una interna para dirimir quién era el candidato a gobernador, intendente. Definitiva esa interna no se hizo y se decidió ir con dos listas a la elección general. Cuando se decide ir con dos listas, que una le encabezaba a Negri para gobernador, la otra Mestre, y Juez era un candidato a intendente y de Loredo era el candidato de Mestre, yo la verdad que yo iba a ser concejal por ese espacio, estaba número 3 en la lista, con lo cual a mí me hubiese sido muy sencillo quedarme, terminar mi mandato de legislador y salir. Sin embargo, yo tuve esa diferencia, me pareció, y lo dije cuando renuncié, que le estaban entregando nuevamente, muy fácilmente al gobierno de Schiaretti la provincia de Córdoba. Tal cual 25 ocurrió. años. Claro, y lo peor, que le estaban entregando la ciudad al peronismo, ciudad que le había sido inaccesible durante todos estos años. Pero bueno, renuncié a mi pertenencia partidaria y renuncié a la banca que tenía. Me podría haber quedado, Pato. Hay antecedentes, podría haber hecho una banca unipersonal y continuar casi un año de mandato. Seguro. En una banca, pero como a mí me habían votado dentro de ese espacio y yo ya no pertenecía más a ese espacio, éticamente me pareció que me tenía que ir. A partir de ahí entablamos conversaciones con Encuentro Vecinal, que muy gentilmente me invitaron a participar encabezando la lista de intendente de la ciudad de Córdoba. Las elecciones fueron el mismo día, junto, el 12 de mayo. Como extrapartidario lo acompañamos. Encuentro Vecinal logró 2 bancas en la legislatura, logró mi banca en el Consejo Liberante y creo que estamos en condiciones de hacer una excelente elección el próximo 12 de septiembre en las PASO y después el 14 de noviembre en la general, y ir por la tan mentada 9ª banca, que es la que siempre está en juego para los partidos que no son de la mayoría, ¿no? Son los partidos. Quiero preguntar algo que siempre lo comento en Ida y Vuelta, que es el programa que hacemos a la noche en Canal C. ¿Por qué la gente se queja 4 años de los partidos políticos que normalmente nos gobiernan y cuando llega el momento de votar van y lo vuelven a votar los mismos y no votan a distintas opciones, que una podría ser la tuya, digo, la de Encuentro Vecinal, u otro partido? ¿Por qué la gente en Córdoba se autoflagela votando siempre a los mismos? Yo creo que hay una serie de factores que son importantes tener en cuenta. En primer lugar, me parece que la gente hace muchísimos años tiene una gran apatía por la política, se interesa en los últimos días, mucho más en esta situación en pandemia, que los problemas pasan por otro lado, y que a nosotros nos exige hacer una campaña no solamente austera, sino muy empática respecto a lo que le está pasando a la gente. Y yo siempre también planteo lo mismo que me estás planteando vos. Si votamos los mismos vamos a tener exactamente las mismas soluciones que nos dan hoy o que no nos dan hoy, no van a dar lo mismo. Si hacemos lo mismo vamos a tener las mismas consecuencias. Pero bueno, qué sé yo, la política hoy se ha convertido en una cuestión muy de marketing. Sí. Te venden un candidato como te venden un paquete de yerba.
la gente por ahí vota el que más conoce, aunque ni siquiera sepa qué propone, o más que lo que propone, ni siquiera sabe quiénes son, porque los conoce por algún ámbito. Por eso a la figura más conocida se le hace más fácil incursionar en política. Pero bueno, a nosotros nos cuesta más. Uno tiene que tener una trayectoria mucho más acabada, mucho más concentrada en los problemas de la gente. Y yo digo también que nosotros, los dirigentes políticos, no somos lo que nosotros decimos, como nos autodefinimos, sino somos lo que nuestra trayectoria y nuestras acciones han demostrado que hemos sido. Por eso yo le digo a la gente siempre que se tome un tiempo antes de elegir y se fije quiénes son los candidatos, porque detrás de las grandes marcas, que serían los partidos políticos, hay personas de carne y hueso que lo van a ir a representar a los lugares en donde se deciden las cosas, en donde le deciden el futuro de su vida. Por lo cual me parece que es importante que sepa quiénes son. La gente dice, che, la elección de medio término por ahí, no sé si cree que es muy importante o que es menos importante que la presidencial o para la candidatura a un gobernador de Córdoba. Pero, ¿qué le puede cambiar a la gente en la elección de medio término si votaran a tu partido o a uno de los partidos no tradicionales? ¿Qué cambia? A ver, ¿qué? ¿Van a ir vos al Senado de la Nación? Y entonces dice, vamos a defender a Córdoba, vamos... ¿En qué? A ver, ¿en qué le cambia la vida común a la gente esa elección? Bueno, todo el mundo dice que todos los dirigentes políticos tienen el discurso de que van a ir a defender a Córdoba. Lo que hemos visto, que los partidos mayoritarios muchas veces quedan más atados a acuerdos nacionales que a la defensa local, ¿no? A la defensa de Córdoba. Nosotros en ese sentido somos una fuerza auténticamente cordobesa, que no tenemos atadura nacional y que no nos mueve otra motivación que ir a defender realmente a los cordobeses, que a los cordobeses no les sigan sacando una moneda más de su bolsillo. La inequidad que hay, por ejemplo, que lo hemos hablado en un montón de veces, también lo hemos hablado en ida y vuelta, del tema de los subsidios nacionales que son absolutamente inequitativos. Capital Federal y el AMBA reciben dinero que Córdoba no recibe y por eso nosotros pagamos los servicios más caros, energía, se hace absolutamente muy poco competitivo. El boleto del transporte urbano, ni hablar. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestras pymes tienen una condición absolutamente desventajosa con algunas que están radicadas en Buenos Aires, básicamente por esta cuestión de que Denore, de Sur, las que le venden el servicio eléctrico, son un cuarto, un tercio más barata que en Córdoba. Y el gas también. Por supuesto, el gas, el agua, todos los servicios que usted se imagine, todos los subsidios están concentrados en lo que se denomina el AMBA. Entonces, me parece que estas cuestiones hay que ir y plantearlas. Y básicamente esta cuestión de evitar un avasallamiento que tiene el Poder Ejecutivo básico sobre el Poder Judicial, este gobierno kirchnerista que tiene ya lo demostró antes y lo vuelve a demostrar ahora, ¿no? ¿Y por qué no se le puede torcer el brazo? ¿Por qué si van senadores de Mendoza, de Córdoba, de Tucumán y quieren que la repartija sea más justa, por qué no lo logran? Bueno, básicamente por los sistemas de mayorías, ¿no? Muchas veces cuando no se tienen los votos necesarios para poder imponer con el voto democrático en el recinto alguna idea, te terminan ganando los otros. Por eso son importantes las elecciones de medio término, porque se renueva el Congreso y la gente tiene que ver que esos que vayan a ir sean los que realmente pueden equilibrar la balanza y pueden realmente al momento de tener una votación importante, en este caso para Córdoba, podamos imponer algunas cuestiones que a Córdoba nos interesa. Bueno, lo vimos con la ley de biocombustible hace poco, que para Córdoba es fundamental y sin embargo tuvo terribles discusiones. Lo vemos con un montón de situaciones, las cuestiones impositivas, el ahogo impositivo que tiene la gente. Nosotros decimos, basta de sacarle plata al contribuyente, le empecemos a brindar algo, lo dejemos trabajar en paz. Y yo te decía, Pato, que es una campaña muy compleja, básicamente por la situación. Yo pocas veces vi tanta tristeza en la gente como la estoy viendo ahora.
tanta desazón, ha sido un año y medio muy duro, realmente muy duro. Por eso nosotros una de las primeras propuestas que hicimos es decirle a los demás partidos políticos, ¿por qué no hacemos una campaña austera? Nosotros somos pobres para hacer campaña, muy pobres, no tenemos nada de recursos comparado a los otros. Pero ¿por qué no empatizamos con la gente que la está pasando mal y en lugar de empapelar toda la ciudad, toda la provincia, hacemos una campaña más racional, más de cara a cara, de poder? Por supuesto, no podemos tener la relación por la pandemia y por esta situación sanitaria que no podemos hacer ni actos ni circunstancias, pero nos ingeniemos para ver cómo gastamos menos y le damos más a la gente. Pero bueno, habitualmente, por lo que te decía, como venden un candidato como si fuera un paquete de yerba, hay que empapelar con la cara de todos absolutamente cuanto cartel haya en vía pública. Te quiero consultar acerca de las mayores preocupaciones que tiene la gente, por lo menos en Córdoba. Inseguridad, falta de trabajo, inflación, el tema pérdida de libertad familiar y con los hijos que no pueden salir a la calle. Nadie deja salir a un hijo a la calle solo porque tiene miedo. ¿Cómo cambia eso? ¿Cómo cambia? Bueno, ese es un tema que a nosotros nos preocupa y nos preocupa mucho. De hecho, yo te hacía referencia a Aurelio García Elorrio y del encuentro natural que tuvimos en la legislatura. Hace muchísimos años, 14, 15 años, fue el primer dirigente que, sin tener fuero, porque no era legislador, denunció a los narcos, a los principales narcos de Córdoba. Eso le valió, lo hizo en la justicia federal, le valió tener durante más de 2 años custodia policial porque estuvo amenazado, uno de sus hijos se fue a vivir al exterior. Fue una situación muy difícil y esa valentía a mí me llevó a mirarlo con mucha admiración, ¿no? Alguien que es capaz de plantearse así. ¿Por qué te hablo del narcotráfico? Porque hoy nosotros vemos en los principales medios de Córdoba que 1 o 2 veces por semana cuentan y relatan cómo el narco ha tomado barrios enteros, cómo la presencia, y eso tiene una directa relación con la inseguridad. Y la verdad que si no atacamos el problema de fondo, primero, lo que me parece inadmisible es escuchar a un ministro de Seguridad diciendo que el problema de la inseguridad tiene que ver con la macroeconomía, sin hacerse cargo de que en Córdoba tenemos si no es la segunda cocina de cocaína del país, está ahí. Entonces digo, que se hagan cargo también de lo que ha pasado en Córdoba. El narcotráfico no crece de manera exponencial sin una complicidad política, policial. Pero esto hay que verlo en cualquier parte del mundo. Pasó en Colombia, pasó en México, está pasando en Argentina. Bueno, miren Rosario, acá a 400 kilómetros, fíjense lo que pasa, todos los días hay ajuste de cuentas, se matan a tiro en el medio de la calle, ¿no? Y ya lo ven como natural. Bueno, acá todavía no ha llegado con semejante violencia, pero cuando nosotros nos enteramos, yo te lo decía a vos, Pato, una vez que me hiciste una nota cuando fui candidato a intendente. Yo llegaba a los barrios de Córdoba, en ese momento se podía ir y se podía hablar más con la gente, porque no estaba esta cuestión sanitaria. Antes de pedirnos la luz, el arreglo del bache o de la calle, nos hablaban del narcotráfico, de los narcos y de cómo los pibes sucumbían ante esa cuestión. Claro. Entonces, si nosotros no logramos el entramado social reintegrarlo, restablecerlo, poder trabajar en esos sectores va a ser muy difícil. De la inseguridad en Córdoba no se habla, del narcotráfico en Córdoba no se habla. Hay un montón de cosas de las cuales no se hablan y me parece que es el momento de ponerlas en la agenda y tener que empezar a dialogar sobre esas cuestiones. Bueno, para despedirte, decirle a la gente qué lista, qué número de lista son ustedes, el partido de Encuentro Vecinal. La más fácil. Sí. Es la boleta naranja, usted la va a encontrar, está en la cara de Aurelio, está mi cara en un tramo, la cara en otro tramo. Otro día vamos a hablar de lo que manda este tema muy lindo. Otro día vamos a hablar, hablando de caras y de boletas, de cuánto manda el Ministerio del Interior a cada lista para que imprima voto. Decime el número, ¿cuánto? ¿3 millones, 4 millones? Sí, aproximadamente a cada lista, que hay 21, le tendría que mandar 3.800.000 pesos para imprimir. Por tramo. Hay 2 tramos, senador y todo, o sea que estamos hablando. Y hay un partido que lleva 6 listas. O sea que le va a mandar ese monto multiplicado por 6.
te mandan para imprimir un padrón, pero el dato es este, y no me quiero ir sin decírtelo. La justicia electoral te manda, el Ministerio del Interior te manda para imprimir votos. Te paga 1,33 por voto, $1,33 sí. por voto. ¿Sabe cuánto sale realmente imprimir cada voto? 34 centavos. Y ¿Sabe cuál es el único partido que, pues la ley obliga a devolver lo que no se gasta? ¿Sabe cuál es el único partido que devolvió históricamente del 2013 a la fecha lo que no gasta en impresión de votos? Encuentro Vecinal. Lo demás, aparentemente, todo lo que mandan lo gastan. O las imprentas Rara. son muy caras. Probablemente nosotros conseguimos mejor, podemos ser mejores negociadores probablemente. Gracias por venir, Juan No, Pablo. por favor, gracias a Gracias usted. por venir.